lo que pasa, ¿eh? Bueno, lo que ocurre es que a la práctica nos hemos ido especializando, nos hemos especializado bastante en función de las clasificaciones profesionales y de la enseñanza. Es decir, nos hemos especializado los historiadores en diseño gráfico y comunicación visual, en diseño industrial o de producto, en diseño de interiores, en moda y en diseño textil, ¿no? Esta es un poco las especializaciones que hemos ido adoptando sobre la marcha. ¿Puedes pasar, Ana? Bien, nuestro antecedente se sitúa evidentemente en la historia del arte. Y voy a enseñar libros antiguos, bueno, un poco antiguos, un poco para que veáis que muchos de los debates actuales empezaron hace ya muchos años. Pero bueno, nuestro antecedente inmediato era la historia del arte. ¿Me puedes pasar? Bien, nuestra tabla de salvación era el libro Pioneros del Diseño Moderno de Nikolaus Pevsner, que se publicó por primera vez en el año 36 con el nombre de Pioneros del Movimiento Moderno. Luego en el 49, en una edición, creo que del MoMA, se le cambió el título y se le puso Pioneros del Diseño Moderno, o sea que la palabra diseño no estaba en la edición inicial. Y este libro no se tradujo al español hasta 1957, o sea que nos llegó con mucho retraso. Y luego se hizo una edición homenaje en el año 2000. Bien, todos trabajábamos con este libro porque no teníamos otro, y él proponía un canon de diseñadores, desde William Morris hasta Walter Gropius. Bien, este canon es un canon adorado y criticado, porque es una historia de héroes y genios. Es una visión exclusivamente estética, también es una visión teleológica de la historia, del diseño, que no atiende la historia social ni atiende al cambio tecnológico. Pero tengo que decir en su favor que era un canon que atendía mucho a cuestiones cualitativas. Bien, su discípulo Reiner Banham continuó con él y desarrolló teoría y diseño en la primera era de la máquina, donde desarrolló mucho el tema del diseño y las vanguardias. Este es otro libro canónico. ¿Puedes pasar? Bien, pero había voces discrepantes, aunque a lo mejor, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó a mis manos la mecanización toma el mando en 1978, un libro publicado en 1948, un libro muy divertido que habla de cómo la mecanización transformó nuestra vida cotidiana, y habla de la mecanización de la cocina, de la mecanización del baño, de la mecanización del mobiliario. Y es un libro que me hizo ver cómo el cambio tecnológico influye en nuestra vida cotidiana, ¿no? Luego había otro libro que también cayó en mis manos, que se llama The Roots of Modern Design, Functional Tradition in the 19th Century, que es un libro que aquí no es conocido, que habla de cómo la tradición funcional no fue un invento del siglo XX, sino que ya estaba presente en el siglo XIX en la obra de muchos ingenieros y fabricantes que hacían producciones técnicamente muy satisfactorias y estéticamente muy bonitas. Entonces, esto también es un cuestionamiento de las ideas de que la tradición funcional es algo que solo existió en el siglo XX. ¿Puedes pasar? Bueno, así que con estos precedentes, en los años 80 asistimos a la sistematización de la historia del diseño industrial y del diseño gráfico. Industrial Design de John Hesketh fue un libro que se tradujo al español, que es un librito que también era como un manual, ¿no? Y que recogía muy bien
tanto las teorías presnerianas como las teorías del cambio tecnológico. Menos conocido porque no se tradujo, era A History of Industrial Design de Edward Lucius Smith, que hacía una cosa que es muy recomendable, que hacía una historia del diseño por sectores: el sector de la automoción, el sector del packaging, el sector de la electrónica, lo cual permite aislar muy bien las relaciones de causalidad en los cambios de la forma de las cosas. Y luego aparecieron los 3 tomos de Castelnuovo de la historia del diseño industrial en Italia, que realmente pues fueron una aportación fundamental. Esto ya son finales del 89-91. ¿Puedes pasar? En cuanto al diseño gráfico, tenemos en el 83 A History of Graphic Design de Philip Mex, un libro canónico, también totalmente canónico, que habla desde la piedra roseta hasta finales del siglo XX, pasando por la historia del cartel y la historia de la tipografía, y que, como digo, es un libro canónico, escrito por un diseñador. Hijo suyo, digamos, ¿no? Es el diseño gráfico de Enrique Satué, donde habla mucho también de la historia del diseño gráfico en España. Es un libro del que se han publicado muchísimas ediciones. Y luego ya tenemos otros libros sobre diseño gráfico ya más enfocados a la historia de la reproducción y la comunicación. ¿Puedes pasar? Bien, en el año 84, Clive Dillnot escribió 2 artículos demoledores en la revista Design Issues. Demoledores criticando muy duramente la historia del diseño. Dijo que la historia del diseño es en el 84, era una colección de autores de escuelas y obras, esto no es una disciplina, que no había una comprensión de los agentes económicos y el contexto político, y que los museos y las instituciones se encuentran bloqueados en una epistemología caduca del objeto, y proponía ir de una historia heroica a una historia estructural. ¿Puedes pasar? Bien, entonces yo identifiqué como 3 tendencias historiográficas que aparecieron sucesivamente en el tiempo, pero que siguen muy vigentes. Una es la historia del consumo y la cultura de masas. Y esta bebe de los estudios culturales o de los cultural studies, que tienen mucha tradición en el mundo anglosajón, y enfoca la historia del diseño hacia el consumo y la cultura de masas, ¿no? Es una historia en un sentido menos elitista y más democrática. Habla de las tribus urbanas, de las clases populares, de la moda, y de la moda de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, entonces aparecieron unos libros muy antipersonerianos, como Objects of Desire de Adrian Forty, que es un clásico, una historia social del diseño desde 1750, una introducción al diseño y la cultura de Penny Sparke, que se ha traducido al español, pero que salió en el 86, y que habla mucho del consumo, del papel que han tenido las mujeres en la modernización de la casa, como agentes del consumo. Y después apareció el 20th Century Design, que era otro libro sistemático de historia del diseño, también muy antipersoneriano, y que habla mucho también de la historia del consumo. ¿Pasa? Otra línea historiográfica muy importante, muy vigente, actualmente está muy de moda, pues el feminismo. Esto empezó porque a mí también me ocurrió, ¿no? Me sorprendía que en las historias del diseño no aparecieran mujeres. Entonces hemos emprendido la recuperación de muchas diseñadoras autoras.
Lo que pasa que el método biográfico no es así muy, digamos, muy revolucionario y hay estudios más especulativos sobre el diseño bajo el patriarcado, cómo el diseño construye el género. Y tengo que decir que las historiadoras se han interesado mucho por la vida cotidiana, o sea, por la transformación de la vida cotidiana, por la moda, en el sentido que decía antes, de que la moda ya no se produce de arriba abajo, sino de abajo arriba, y por el retailing, esta palabra inglesa que es de difícil traducción, pero también por la historia de los almacenes y las tiendas. ¿Pasa? Aquí vemos algunas obras que han sido fundamentales para mí, aunque hay muchísimas, como por ejemplo Mechanical Brides, una historia de las mujeres y las máquinas en el hogar y en la oficina, que fue una exposición que hizo en el Louvre en Nueva York y que apuntaba una teoría, y es que las máquinas de la oficina y del hogar no han servido para liberar a las mujeres. Yo hice un trabajo sobre el equipamiento del hogar español en los años 60. Me puse a mirar publicidad y me quedé avergonzada. La publicidad de los electrodomésticos trataba a las mujeres, siempre mujeres, como si fueran tontas. Hoy no lo aceptaríamos. Es decir, es muy interesante esta teoría de las máquinas y las mujeres. Luego, Penny Sparke, que es una escritora que también se ha significado mucho sobre que siempre ha dado una orientación feminista a sus libros. Escribió As Long as It is Pink, The Sexual Politics of Taste, que es, bueno, es un libro muy radical, que explica cómo el gusto está determinado por el género. Y luego Judy Atfield, que trabajó mucho sobre la aportación de las mujeres a la modernización del hogar. ¿Pasa? Y digo que el tema del feminismo continúa, hay congresos constantemente. Y para terminar, creo que el debate que apareció a finales del siglo XX fue el debate centro-periferia, que tiene que ver con la globalización, porque en el momento en que la historia del diseño se globaliza, los historiadores locales empiezan a hacerse preguntas, como por ejemplo, ¿los países de la periferia siempre copian y siempre son retardatarios respecto al centro? ¿O cómo los relatos de la periferia acceden a la historia del centro, ¿no? El centro que siempre es el hemisferio norte y sobre todo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania. ¿Pasa? Bueno, y aquí tengo que mencionar la gran aportación de dos historiadores que murieron hace 4 años, como fueran Ana Calvera y Víctor Margolin, que tienen una cantidad de bibliografía extensísima, pero que se preocuparon mucho por este tema, ¿no? Ana Calvera escribió una trilogía de ensayos de historia local con un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona. Ella insistió mucho que eran ensayos de historia local, porque lo que pretendía que estos ensayos fueran tan rigurosos que pudieran entrar en las historias del centro, ¿no? Y Víctor Margolin dejó inconclusa su gran obra de historia mundial del diseño, escribió los 2 primeros tomos, no pudo escribir el último, también porque falleció. Y él tenía en cuenta mucho estas historias locales que tenían que entrar en las historias del centro. Y bueno, hasta aquí mi presentación. Doy paso a Óscar, que nos hable de temas más actuales. Yo he explicado teorías que ya tienen casi 40 años. Gracias. Gracias, Isabel. Bueno, si ustedes leen el libro que
desarrolló Isabel. Bueno, es un libro que esto que ha esbozado hoy es muy amplio. Es muy, muy interesante, importante, diría yo. Esto de meterse en la historia, pues es una cosa que muchos de nosotros, siendo diseñadores, hemos aceptado por necesidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, que fui de las primeras generaciones de diseñadores en México, igual que en toda América Latina, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XX. O sea, no tenemos que irnos muy atrás, ¿no? Nosotros, algunos dicen que arribamos a destiempo al diseño, cuando realmente decían hay muy pocos antecedentes que pudieran en un momento dado significar algo para que esta nueva disciplina existiera en nuestro medio. Bueno, sucedió en México y decía sucedió en buena parte de Latinoamérica, por no decir otros países del mundo, porque fuimos muchos los que entramos así. Incluso ya decía ahora Isabel cómo en la propia Europa realmente desde el punto de vista académico empezamos a hablar en los años 70, ¿no? sobre este tema y poco a poco de alguna manera nos vamos acercando a... Bueno, me lo voy a quitar. Lo importante es qué somos y para qué servimos. Esto ha cambiado durante un buen tiempo. Bueno, esperemos que Chari Hernández nos... Tu micrófono, Oscar. Sí, se salió el micrófono ahora con este cambio, perdón. Decía que empezamos a trabajar en el medio de la historia del diseño por necesidad, ¿no? Teníamos que reconocernos de alguna manera. Yo en mi caso lo hice porque siempre teníamos 2 o 3 libros que llegaban a nuestro medio muy tarde, con aquella tecnología que teníamos para esto, y no se decía mucho. Sin embargo, revisando nuestro medio, veíamos que había una gran cantidad de cosas que probablemente estaban ligadas con el diseño. En mi caso, yo tuve la fortuna de tener excelentes profesores, fundadores del diseño, ¿sí? Del diseño sin hablar del diseño, como dicen algunos, el diseño antes del diseño. Bueno, ahí estuvieron ellos, pero también en la arquitectura y también en el arte. Y esto me llevó a tratar de dejar algún testimonio sobre el trabajo que habían hecho ellos, porque tampoco fuera de nuestro medio había mucho interés por hablar del diseño, ¿no? En realidad se hablaba del arte, siempre se hablaba del arte, tanto en la arquitectura, nosotros mismos en el diseño. Yo me acuerdo, yo empecé, no existía un curso sobre historia del diseño. Veíamos historia del arte, veíamos historias acaso de la arquitectura, porque además los arquitectos son los que de alguna manera empujaron a lo que era la formación del diseño en nuestro país como en otros más. Entonces, a partir de ahí, esto me llevó a tratar de escribir sobre estos fundadores y cuando empecé a escribir, pues me di cuenta que yo tenía que hablar sobre la historia. Y así es como empecé a trabajar esto, pues hace 40 y tantos años, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la historia del diseño, pues siempre hablamos de la vieja historia. Esa historia, como decía Isabel, que de alguna manera estaba parada en el análisis de las grandes acciones de la humanidad, las grandes guerras, los grandes héroes, los grandes personajes políticos, y hasta ahí llegaban las cosas. Todo lo demás era complemento, ¿no? El hablar de toda esa gente que de alguna manera ayudó a que todo esto se forjara, pues simplemente no pasaba la historia. Y esto a varios de nosotros nos empezó a llamar mucho la atención para poder empezar a platicar precisamente sobre eso. Si nosotros revisamos, incluso a nivel mundial, esto
es muy reciente, ¿no? Un antecedente muy claro para poder empezar a entender sobre la nueva historia, pues se remite a los años 20, los Anales de la Historia, esta revista que publicaron en Francia y que dio paso a una nueva visión, una visión que precisamente decía, olvídense de los héroes, o si no se quieren olvidar, hablemos de lo que no se habla en la historia hasta este momento. Y ahí empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Una serie de investigadores de la historia empezó a cambiar toda esta visión en diferentes etapas, hasta llegar a la tercera etapa donde incluso aparecieron las mujeres que empezaron a hablar de la historia de las propias mujeres, de la historia de la familia, de la historia de cosas tan simples como era la historia de los mercados donde la gente compraba lo que iba a comerse en su casa, y después esto empezó a crecer de diferentes maneras. Yo hablaba de los años 20, pero en realidad se empieza a utilizar esta nueva historia hasta los años 70, hasta los años 80, cuando se empieza a hablar de esta nueva historia. Y después de esto, se empieza a hablar de la llamada historiografía, ¿no? Esa historiografía que a nosotros nos invita precisamente a poder hablar sobre algo que no se hablaba hasta ese momento, ¿no? Siempre teníamos una visión con muchas dudas sobre la historia, ¿no? Muchos muy reconocidos literatos, por ejemplo, han hablado de esto. Recuerdo a Jorge Luis Borges, que decía que la verdad histórica no es lo que sucedió, es lo que juzgamos que sucedió. Y precisamente esto está ligado con la historiografía, ¿no? El mismo Morris, a fines del siglo XIX, todos hemos oído hablar de Morris, y digo todos porque creo que todos los que estamos aquí estamos ligados con la historia del diseño. Él decía que el pasado no está muerto, está viviendo en nosotros y estará vivo en el futuro que ahora estamos contribuyendo a construir. Y tenía razón. Creo que todos estos personajes se empezaron a acercar poco a poco a lo que hoy es la historiografía. Nos han dicho recientemente que la historia es una cadena de sucesos, ¿sí? Y el trabajo de la historiografía precisamente es identificar los eslabones, esos eslabones de la cadena de sucesos, interpretarlos y con ellos empezar a construir la nueva historia, ¿sí? Creo que tienen razón. Este afán de interpretar las cosas es parte precisamente de lo que nosotros tenemos que trabajar en nuestro medio, ¿no? De una manera seria, han dicho que la historiografía es el conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. Y eso es precisamente lo que en los últimos años cada vez está más presente entre todos nosotros, ¿no? Ahí está el estudio de la metodología de la historia, está el registro histórico de la historia, y esto es muy interesante, ¿no? El registro histórico de la historia y, por supuesto, la interpretación de los hechos históricos. Ha habido gente que no le gusta la historiografía y dice, no, pero precisamente eso de interpretar la historia nos lleva a lo mejor a la falsedad, nos lleva a algo que no es cierto. Pero bueno, como el mismo Borges lo decía, en realidad la historia tiene una serie de huecos, o sea, ese devenir de los hechos tiene muchos huecos que la única manera de llenarlos es precisamente analizando qué es lo que pasó y por qué pasó, ¿no? En el diseño vamos a ver que el estudio de la historia del diseño dejó de ser la producción de objetos de alta cultura, como decía Isabel hace rato muy claramente, para centrarse en la cultura de masas y en los procesos que implican a los usuarios y a los consumidores. Esto en los últimos años cada vez es más fuerte, ¿no? El uso de la hermenéutica, por ejemplo, que es ese arte de la interpretación como transformación, más allá de la contemplación, cada vez es más clara y más presente en el trabajo de los historiadores que manejan precisamente la hermenéutica ligada a la historiografía, ¿no? Ya nos ha hablado Isabel de cómo
algunos colegas nuestros empezaron este debate de cambiar las cosas porque veían tan cercano como los años 80. Clyde Dillard lo hizo. A mí, yo tuve el gusto de escucharlos en una o dos reuniones donde había este debate precisamente sobre el cambio en la historia del diseño, ¿no? Y él precisamente que decía que la historia se reducía a una repetición de los currículos de diseñadores del pasado, ¿sí? Esto convirtiéndose en una simple legitimación del presente, nos ubicaba en una posición que nos invitaba a cambiar las cosas. Aquí se ha hablado de Dillard, se ha hablado de Margolin, se ha hablado de Jonathan Woodham, una serie de colegas que hemos tenido el gusto de conocer y discutir con ellos, de compartir cosas. En el ICDHS, precisamente este congreso que hacemos cada 2 años, ahí debatimos precisamente todos estos temas de la historia y los estudios sobre el diseño. Esa es la otra cosa que metió en nuestro medio Margolin, tratando de ir más allá de la aparentemente simple historia. Esto provocó un enorme debate entre todos los colegas y creo que al final llegó para quedarse, ¿sí? Porque esos estudios sobre el diseño nos dan paso a muchas otras cosas que están un poquito más allá de la mera historia, ¿no? Jóvenes de una siguiente generación, bueno, ya no están tan jóvenes, pero son más jóvenes que nosotros, como Guy Joliet y Viviana Narodsky, precisamente ellos hablaban de todo este tipo de cosas, ¿no? Estaban en contra de los estereotipos que existían en la historia del diseño y propusieron precisamente una historia más orientada hacia el consumo, ¿sí? Derivada de la nueva historia social, como lo llamaron ellos, y donde empiezan a integrar cosas que antes no tomábamos en cuenta, como por ejemplo la antropología y los estudios sociales, ¿no? Eso ha abierto muchísimo el campo de el diseño, y por supuesto que la historia ha tenido mucho que ver en esto, ¿no? Yo siempre que hablo con mis alumnos, precisamente discutimos sobre la importancia, la gran importancia que tiene el diseño en los que se están formando como diseñadores. Mucha gente, muchos jóvenes decían, oímos hablar de historia y bostezamos. Pero bostezaban precisamente por esto que estábamos diciendo. Una historia que no les decía mucho, una historia que repetía precisamente este posicionamiento político de cómo son las cosas y cómo todo mundo tiene que llevarlas adelante. Aquí en México dicen que es una historia de estampitas, porque son esas pequeñas fotografías que le dan a los niños en su primaria, en su primera formación primaria, y donde vienen los héroes y los pegan y los clasifican y los tienen ahí diciendo, esta es la historia de México, pero va mucho más allá, ¿no? Bueno, vamos a ver que en los últimos años, precisamente a partir de los años de la segunda mitad del siglo XX, se dan unos momentos muy importantes para el cambio del diseño a nivel global. Y precisamente ese cambio se da a partir de los cambios que están sucediendo en el mundo. Si ustedes recuerdan, en los años 70, por ejemplo, son muy importantes porque esa hegemonía que tenían algunos países en el mundo empieza a resquebrajarse, empieza a moverse el piso porque la gente empieza a analizar las cosas, la gente empieza a cambiar, la gente empieza a dudar de lo que está pasando y de lo que de alguna manera debe de consumir, si queremos utilizar esa palabra. ¿Me recuerdan cuando, por ejemplo, los países del Medio Oriente hacen temblar a Estados Unidos por el manejo del petróleo, la gasolina y aquellos grandes, enormes coches de 8 cilindros que tenían como país vencedor de la Segunda Guerra Mundial? Empiezan a tener serios problemas cuando ya no hay gasolina. Y entonces dicen,
rápidamente rediseñen los automóviles porque tenemos que manejarlos de otra manera, ¿sí? Y la gente que va al supermercado, ¿sí? Que va al mercado en general, ahora ya no recoge la mercancía como antes por gusto o porque simplemente decía, yo soy de Coca-Cola y siempre compro Coca-Cola. Bueno, hoy empiezan a cambiar las cosas y empiezan a revisarlas y a leer las etiquetas y ver si realmente lo afecta físicamente, ¿sí? ¿Cuánto cuesta? ¿Por qué cuesta? Etcétera, etcétera. Ahí empiezan a cambiar las cosas de una manera muy importante en el mundo, ¿sí? Y precisamente dan como resultado que el mundo empiece a cambiar rápidamente. Tenía aquí unas imágenes, si las quieres pasar, por favor, Ana, ¿sí? Donde precisamente hablaba yo, quiero hablar de algunas de estas cosas para redondear lo que quiero decir, ¿no? Hay un cambio que se da a nivel mundial, pero donde lo que nosotros manejamos en el diseño ya lo vemos desde el punto de vista fenomenológico, ¿sí? Como fenómeno. Y cuando vemos las cosas como un fenómeno de cambio, entonces la interpretación es otra totalmente diferente. Que sigue, Ana, por favor. Miren, decía yo que en la segunda mitad del siglo XX, el ciudadano empieza a cambiar, empieza a ser más consciente y ser crítico, ¿no? Hay nuevas prioridades, ustedes lo saben. Hay cosas como la emergencia del cambio climático y la crisis energética que llega para quedarse. Hoy en todos lados se tiene que hablar necesariamente de eso. Se hagan o no se hagan cosas, pero ya es un tema que llegó para quedarse y que cada vez impulsa más a la gente a nivel global y por supuesto también a los diseñadores, ¿no? Ahora, esa crisis y transformación de los sistemas económicos que teníamos hasta los años 80 en el mundo también cambió. Se vino abajo todo el sistema soviético. ¿Y qué pasa? Surgen una gran cantidad de nuevas naciones, ¿sí? Y esas nuevas naciones con una forma diferente de vida. Y esto, si empezamos a revisar en el mundo, por supuesto que es un cambio global, ¿no? Y el uso de las nuevas tecnologías también es muy importante para el diseñador. La tecnología, de alguna manera, es la base para que nosotros podamos, de alguna manera, diseñar de una o de otra manera. Entonces, esto es muy importante para los diseñadores. Seguimos, Ana. Miren, algo que pasa antes de que termine el siglo XX es que hay una renovación de las áreas tradicionales de la disciplina. Richard Buchanan, un gran colega para nosotros, un gran investigador de la teoría del diseño, a principios de los años 90, precisamente él primero lo dijo en una conferencia, después lo escribió, que las áreas de dominio del diseño hasta ese momento eran prácticamente dos, las más fuertes, ¿no? El de la comunicación simbólica y visual, que tiene relación con lo que llamábamos diseño gráfico, y esa otra que tiene relación con los objetos tridimensionales y que se relaciona precisamente con el llamado diseño industrial, después diseño de producto, y ya veremos qué otras cosas. Hasta ahí. Y había otra serie de cosas que comentaba Isabel, pero estas dos eran como que las más importantes en la academia que impulsaba al diseño a nivel internacional, por lo menos en todo el occidente, ¿no? Pero él decía, miren, pero vienen otras áreas. Una, servicios organizados. Servicios no decía casi nada para nosotros en ese momento. Y luego va más allá y dice sistemas complejos y nuevos asentamientos urbanos. Fíjense, ¿qué pasa? Que lo que dijo él en 91 se ha cumplido en el siglo XXI. Hoy hay una gran cantidad de diseñadores que están trabajando en el área de servicios y así es como se presentan profesionalmente. Ahora veremos algo más, ¿no? Y en los sistemas complejos es un reflejo precisamente de este mundo complejo, cada vez más complejo, ¿no? Que incluso se relaciona con nuevos asentamientos urbanos.
Hoy hay muchos diseñadores, un número creciente, que también está trabajando en esto y que está trabajando en sistemas muy complejos, con toda esta nueva electrónica, con toda esta nueva tecnología cada vez más sofisticada, e incluso diseñando ciudades completas. Ahora, esto, dicen, bueno, a ver cómo le hacen los diseñadores para llegar a algo tan complejo, precisamente. Si vemos la siguiente, bueno, resulta que el diseño necesariamente se ha tenido que transformar. Ha habido una segmentación del diseño que empezó por allá, más o menos de los años 70, en las propias universidades y luego en el plano profesional. Miren, aquí hay una lista de algunos que yo he identificado, pero hay muchas más. Hay otros colegas que dicen, pero también hay este, etcétera. Hay muchas, que son un reflejo de lo que está viviendo el diseñador. Desde aquello tan sencillo como era gestión del diseño, porque no nos preparaban para vender nuestros propios diseños, y había gente que decía, bueno, pues me voy a ir a preparar en el área administrativa o en un posgrado, pero al principio ni siquiera había posgrados, ¿no? Y después ya una serie de cosas que empiezan a ser propias del diseño. Por ejemplo, cuando aparece la ergonomía y se empieza a trabajar precisamente con la ayuda de esta disciplina, ¿no? Pero después viene esta parte que tiene relación con lo ecológico, con la inclusión de toda la gente, ¿sí? Y después ese llamado interacción, ese diseño de interacción, que resulta que hoy es muy importante, ¿sí? Yo tengo exalumnos míos que me dan su tarjeta, que trabajan, por ejemplo, en los Estados Unidos con empresas y marcas muy reconocidas de tecnología, y dicen, yo soy un diseñador de interfaces, me dicen, ¿sí? Y efectivamente, ese diseñador de interfaces es el que acaba de redondear todo ese sistema tan complejo para que llegue a la gente y sea utilizable, ¿no? Que sea parte de la vida diaria, que sea amigable. Y eso es parte precisamente del trabajo también de los diseñadores. Y después pasamos por el diseño de servicios. Dicen, yo ya no diseño un objeto, diseño el servicio completo. Y dentro del servicio completo hay muchas cosas. Está el diseño de interiores, está la propia arquitectura que interactúa también con nosotros, y están todos esos elementos que tenemos que tomar en cuenta hasta llegar, a lo mejor no a uno, sino a muchos productos en ese entorno que estamos rediseñando o diseñando por primera vez. Hay muchos ejemplos, pero no me voy a parar en eso. Ustedes seguramente conocen de muchos ejemplos. Algo tan sencillo como un restaurante, ¿sí? Que desde que la gente se para en la calle y pide una mesa para comer, desde ahí empieza el diseño, ¿sí? Y caminando hacia la mesa sigue el diseño. Y está en la iluminación, y está en lo que uno respira, y está en todos los elementos que lo rodean, y después cuando estoy sentado en otros más. En fin, es todo un pequeño sistema que es parte de ese servicio que se da al ciudadano, ¿no? Hay muchísimas cosas mucho más complejas y otras más sencillas. Y al final, ese diseño que hoy es creciente en número entre los jóvenes diseñadores. Cada vez se habla más de la co-creación, el codiseño, la innovación social, el diseño de experiencias, que tiene que ver con esas comunidades de gente que ha estado abandonada, ha estado en el margen de lo que aparentemente se debe de dar al ciudadano, y que no tiene que ver, como lo decía Ana Calvera, lo decía Margolín, con este título sobre lo que es diseño industrial, por ejemplo, y donde se habla de la producción en serie y una serie de cosas que no tienen que ver con estas agrupaciones, y donde el diseñador dice, yo voy a trabajar con ellos, yo les voy a ayudar. Yo les voy a ayudar de otra manera, porque definitivamente no lo voy a hacer en producción en serie, lo voy a hacer de otra manera. Y efectivamente así es como trabajan. Y entonces viene todo esto que ya estamos viviendo, donde están incluso los diseñadores activistas, se han convertido en verdaderos activistas que están trabajando con toda esa gente y que son parte de una nueva historia, ¿no? Al final, yo aquí menciono incluso diseño emocional.
¿sí? Porque sí, hoy con toda esta parafernalia tecnológica que tenemos, podemos en un momento dado no solo acercarnos a la gente, sino meternos en la gente. La ergonomía cognitiva para eso ayuda, ¿no? Con sensores y con una serie de cosas, nosotros podemos ver lo que realmente está viendo esa persona y lo que está sintiendo ante un diseño, ante una situación que él va a abarcar o ella va a abarcar, etcétera, etcétera. Entonces, vean ustedes todo lo que de alguna manera en menos de 50 años ha surgido y está presente en el cambio del diseño, ¿no? La que sigue, por favor. Cuando nosotros observamos nuestro entorno, bueno, pues ahí observamos precisamente el diseño y todos los contrastes que o afrontamos o evadimos, ¿sí? Esto que podemos observar, bueno, es parte precisamente de lo que la historiografía en este caso, está analizando actualmente, ¿sí? Hay cosas que son muy importantes para nosotros que precisamente tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Tomar muy, muy en cuenta. Cuando nosotros revisamos lo que, por ejemplo, es esto que estamos revisando, colegas como Tony Fry han hablado precisamente de la emergencia en el diseño. Cuando se ve la historia desde la periferia, se ve otra historia diferente a esos llamados países centrales, como en un momento se les ha manejado, ¿no? Y cuando se habla de esas comunidades marginadas, abandonadas, que no son las preferidas de los sistemas políticos, entonces hablamos de otra historia que nosotros debemos de asumir como una disciplina importante en el mundo, ¿no? Existe una transculturización que no se puede evadir, que llega con la globalización, que nos hace, pues en un momento dado, ponernos a reflexionar sobre lo que somos, decía hace rato, y para qué servimos. Hay diseñadores que ya de una manera casi ferviente están en contra de todas estas cosas y están hablando de que tenemos que defendernos de esa globalización, de esa deslocalización de la producción mundial que hace que entonces ya no se maneje como anteriormente se manejaba, muy, muy específica en algunos lugares y en otros totalmente diferentes. Y cuando hablamos de las culturas, por ejemplo, de eso que no son los países centrales, se hablaba de países europeos, se hablaba de Estados Unidos, por ejemplo, y de una cultura tradicional que en algunos casos es real, como simplemente se les ubica en una cultura para, pues de alguna manera, una cultura para la contemplación, una cultura para el turismo, una cultura para algo que debe de estar presente, pero que no tiene que ver con ese sistema que los políticos han ideado. Entonces, esa es una cuestión que cada vez se está analizando más y que precisamente en la historiografía está presente, ¿no? Cuando nosotros preparamos a los nuevos diseñadores, pues tenemos la obligación de situarlos lo mejor posible en este nuevo mundo, en este mundo del siglo XXI, donde, por un lado, hay diseñadores que simplemente están dispuestos a responder a lo que el cliente les pide, sea lo que sea, y para eso se les preparó, y así es como lo hacen. Otros, como decía, que incluso son activistas y que están desde un punto de vista social trabajando duramente en ese tipo de cosas. Y otros que han aprovechado este nuevo mundo que puede abrir espacios para la gente a partir del diseño. Cuando vemos las nuevas tecnologías, la nueva ciencia incluso, es impresionante lo que nos podemos topar en nuestro medio.
Cuando hablamos de la nanotecnología, hablamos de un nuevo mundo que está generando poco a poco, no diría que muy lentamente, porque es rápido lo que está saliendo de los laboratorios y se está convirtiendo en los nuevos materiales, en los nuevos sistemas, en una gran cantidad de cosas que el diseñador está aprovechando, está empezando a aprovechar para que la gente viva mejor, ¿sí? Nuevos materiales, por ejemplo, ¿no? Vemos algunos nuevos materiales que han salido que son impactantes, impresionantes. Ahí está el grafeno. Yo les comentaba a mis alumnos, ¿no? El grafeno, que es un nuevo material que dos científicos soviéticos, por eso ganaron el premio Nobel en 2010. Y cuando uno revisa lo que es el grafeno, pues es impresionante lo que puede hacer este nuevo material para una nueva forma de vida de la gente. Entonces, si todo esto lo juntamos y lo llevamos al plano de la historiografía, nos podemos dar cuenta de cómo precisamente esa historiografía nos da la posibilidad de ayudar a entender mejor cómo estamos viviendo en este mundo. Y nos da también la posibilidad de poder responder mejor como diseñadores, ¿sí? Saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Yo eso es lo que más me llena de la historiografía, el poder entender lo que estamos viviendo actualmente. Estas imágenes precisamente nos muestran una gran cantidad de cosas que están surgiendo y que son parte precisamente de ese nuevo diseño que estamos viendo en el siglo XXI, ¿no? En la última imagen vemos precisamente pues una serie de cosas que transitan entre ese diseño que hizo famoso a mucha gente en la primera mitad del siglo XX, hasta lo último en la tecnología, o algunas de las cosas de lo último en la tecnología, que nos muestran la diversidad que puede tener el uso de las nuevas tecnologías para el bienestar de la gente, ¿no? Bueno, esa es toda esta presentación. Si quieren, ya la terminamos. Y bueno, lo que yo pues aumentaría a mi presentación es esa posibilidad que se tiene con el uso de la historiografía. Ya vimos los libros más reconocidos que tienen que ver con la historiografía, ¿sí? Algunos los tenemos, otros no los tenemos, aunque hoy cada vez es más fácil tener estos títulos en las redes, en Internet, y poder utilizarlo para entender qué es lo que son las cosas. No debería decir eso porque yo soy editor y siempre el llevar adelante los libros es una cosa que nos ha mantenido y que precisamente nos da la posibilidad de llevar todo este conocimiento a todos los que están en el medio del diseño. Decía Isabel, la historiografía es una asignatura pendiente para los diseñadores. Sí, en buena parte. Hay muchos que apenas se están acercando a la historiografía. Otros nos hemos atrevido a acercarnos y a incluso manejarla en la formación de los nuevos diseñadores, y me refiero a los que estamos en la academia, pero también los que están en la práctica profesional están empezando a entender que la historia sirve para mucho más que prepararse en una universidad, ¿no? La historia es importantísima. Hay gente, y así me lo han dicho algunos, fíjate que yo entendiendo mejor la historia, Oscar, me han dicho, me ha hecho mejor profesional. Me ha hecho mejor profesional porque entiendo dónde estoy parado, entiendo para dónde voy, entiendo los problemas que puedo tener próximamente. Y siempre está presente la historia. Como decimos comúnmente, ¿cuándo termina la historia? Hace 5 minutos, hace un momento. La historia es todo lo que hemos vivido nosotros. Y nada más por eso es tan importante como debería de ser en términos generales. Yo simplemente los invito a que se acerquen a este tema,
Me da mucho gusto que estén todos ustedes con nosotros, compartiendo este conocimiento, estas experiencias y estas posibilidades que tiene el manejo, el uso de la historia, la historiografía ligada con el diseño. Yo ahí lo dejo. Y no sé si hay un momento para poder dialogar algo y terminar esta charla con ustedes. Muchas gracias por su presencia. Isabel. Gracias, Oscar. Gracias. Bueno, podemos abrir el debate, que tenemos muchísimo público. Pueden ser preguntas o pueden ser comentarios, experiencias, cualquier cosa. Yo creo que quiero lanzar mi testimonio. Bueno, el testigo, los historiadores jóvenes, ¿no? Porque tú y yo, Oscar, ya tenemos una edad de ver cómo van a hacer frente al reto de la complejidad, porque es un tema, ¿eh? Y también, por ejemplo, una cosa que hay nuevas disciplinas del diseño, como el diseño centrado en el usuario, el diseño participativo, que están trabajando colegas míos jóvenes, en que las teorías que nosotros estudiamos en los años 70 no sirven para nada. No sirven para nada porque las metodologías, ¿no? Aquellas metodologías que estudiábamos cuando éramos jóvenes ahora nos sirven. Y entonces, como este diseño que aparece a partir de otras metodologías va a evolucionar. Raquel Pelta me parece que es el próximo debate que está trabajando en diseño participativo. Entonces no es un diseñador que se encierra en su despacho y proyecta un objeto, sino que es el diseñador que sale a la calle con un grupo de personas necesitadas o marginadas y diseña con ellos, ¿no? Esto, ¿cómo van a hacer frente los historiadores del futuro a este tipo de diseño, ¿no? Que tiene una materialización diferente, seguramente, ¿no? Que no sé si se puede, tiene lugar en un museo, no sé. Quería transmitiros una pregunta de Erika Cortés. Por favor, si puedes tú misma dirigirla, y luego de Marcela para Isabel Campi. ¿Qué pregunta es? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, fue súper interesante. Pues me gustaría preguntarles a ambos si tienen como algunas referencias, digamos, de las más actuales en las cuales pues los que estamos aquí presentes nos podamos acercar a la historiografía, ¿no? Hay mucha producción a veces anglosajona, pero a veces desafortunadamente en los ámbitos latinoamericanos es difícil encontrar, ¿no? Entonces, si nos pudieran hacer como una lista de más recomendaciones, ¿no? Aparte de las que ya nos presentaron, sería increíble. Muchas gracias. Bueno, si quieres que te diga la verdad, la tradición anglosajona es muy potente. Yo terminaba mi librito diciendo que encontraba a faltar, ¿no? Encuentros y congresos de historiografía de otros países, ¿no? Porque claro, por ejemplo, los italianos han sido muy buenos también en historia del diseño y han marcado sus pautas, ¿no? Y creo que los italianos han hecho muy buen trabajo, pero hay poca sistematización, muy poca, ¿no? Entonces, y algunas veces he propuesto congresos sobre historiografía y me han dicho, pero por Dios, qué cosa más aburrida, ¿no? qué aburrimiento con eso de historiografía, ¿no? Porque la historiografía son teorías abstractas. Yo me negué a ilustrar el libro que editó Editorial Designio porque dije, no, yo voy a hablar de teorías, no voy a hablar de objetos. Por lo tanto, no voy a poner ilustraciones, ¿no?
Entonces son teorías abstractas, ¿no? Y creo que es muy interesante. Erika, ¿de qué país hablas? Erika, México, de desde México. México. Ujú. Que propiciaréis encuentros entre historiadores en vuestros países, ¿no? Porque es una cosa que yo he hecho falta. He hecho faltar y ya te digo, alguna vez que he propuesto encuentros de historiografía me han dicho que qué aburrimiento, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, la historia del arte, pues esto lo trabaja mucho, ¿no? Y tengo que decir que a veces cuesta encontrar cerebros como Víctor Margolin, por ejemplo, que tiene una obra inmensa y de filosofía de la historia. Es que, claro, los que tuvimos la suerte de conocerle, ¿no? Y tiene libros traducidos y otros no traducidos, pero estos grandes pensadores, o Ana Calvera, que escribió mucho en catalán, por ejemplo, su trilogía sobre diseño en Cataluña, 2 libros me parece que están en catalán y uno en inglés, pero estos grandes pensadores no son tan frecuentes, ¿no? Estas personas que te hacen cambios de paradigma, entendiendo lo que es un paradigma, ¿no? Entonces, bueno, tengo que decir, por ejemplo, que Lucina Fernández Uriarte, una historiadora cubana que ahora ya está retirada, Única. y a veces hay pequeños artículos que te abren un mundo, ¿no? Por ejemplo, escribió un pequeño artículo hablando de la hibridación. Y ella explicaba que Cuba, por ejemplo, en su caso, ella escribe desde Cuba, Cuba había sufrido 3 olas de modernización, ¿no? Cuando se descubrió, cuando en el siglo XIX y en los años 50, ¿no? Entonces, ella defendía el diseño cubano no como un diseño retardatario, atrasado respecto al diseño norteamericano, por ejemplo, sino que ella hablaba de hibridación, cómo los cubanos hibridaban sus tradiciones locales con estas influencias de modernidad que llegaban. Y este concepto de hibridación yo lo encuentro interesantísimo, ¿no? Es decir, que vuestras historias locales, yo creo que pueden sacar mucho provecho de este concepto de hibridación, en el sentido de que hacen síntesis entre lo que viene de fuera y las tradiciones locales. Y tengo que decir que las tradiciones locales son de lo más interesante, ¿no? El año pasado hicimos un congreso sobre textil y moda que se llamaba Enseñar y Aprender, y las comunicaciones más interesantes venían de América Latina, donde nos explicaban cómo se interpretaban las tradiciones locales del bordado y la costura en términos actuales y por los diseñadores actuales. Yo aprendí muchísimo de estos historiadores, ¿no? Bueno, Tenemos otra palabra, disculpa Isabel, sí. si quieres formularla, por favor. Marcela. Hola, muy buenas tardes. No puedo prender la cámara, tengo algunos problemas técnicos. No te Agradezco preocupes. mucho la ponencia, Isabel, Oscar. Y mi pregunta va hacia justamente Isabel, ¿no? En este libro de teorías historiográficas, tú justamente das cuenta de un mapeo, ¿no? De las delimitaciones conceptuales que existen en el diseño a través del tiempo, ¿no? Entonces nos ofreces varias definiciones que vienen desde Maldonado, Margolin, Papanet, etc. Y mi pregunta justamente va en relación a eso, ¿no? O sea, de esta construcción del concepto, que sabemos que en la historiografía está relacionado justamente entre el que observa y en la manera justamente en el tiempo en el que este concepto se escribe. Entonces quería saber si tú has podido detectar alguna genealogía, alguien que haya construido justamente una revisión de todos los conceptos,
porque justamente como hablaba también Oscar, o sea, como este impedimento, no sé si sea impedimento, pero cómo explicamos el diseño, ¿no? Sobre todo cuando hay tantas maneras, y no sé si, regreso otra vez a mi pregunta, ¿existe alguna genealogía que podamos revisar justamente como historiadores de diseño para entender todas las concepciones del concepto que se han escrito o que se han desarrollado? A ver, creo recordar que hay un libro solamente de definiciones de diseño, no lo tenía Ana Calvera, porque claro, uno de los problemas es definir, cuando vamos a emprender una investigación, es definir bien el objeto de estudio, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de diseño, no sé si estoy respondiendo bien a tu pregunta, porque se oía muy mal, pero el concepto de diseño está evolucionando rápidamente, ¿no? Entonces, lo que en los años 60, cuando estudiábamos los objetos de la escuela de Ulm, estaba muy claro, ahora, 50 años más tarde, quizá no lo está tanto, ¿no? Y nos enfrentamos a la incertidumbre. Yo creo que los diseñadores jóvenes tenéis que estudiar mucho, para ver estas genealogías. Mi librito hay muchas referencias. Si tú, aunque ya sé que es muy anglosajón, porque yo no sé alemán, pero hay muchas referencias, y si tú vas retomando estas referencias y estos debates, puedes hacer una genealogía, aunque yo creo que la historiografía del diseño está muy atrasada. Estamos respecto a los historiadores de la tecnología, a los historiadores del arte, estamos muy atrasados. Creo que no he respuesto a tu pregunta, pero no he respondido a tu pregunta, pero... Tenemos otra pregunta para Óscar de Mónica Gaspar. Tiene la palabra. Un momento. Ahora va y el ordenador se colapsa. Ahora, perdón. A ver. Sí. Bueno, gracias a los dos por estas presentaciones que son súper sustanciosas y nada aburridas, como Isabel insiste en decir que la historiografía es un rollo patatero. No, es una asignatura pendiente, tal como la habéis titulado en el diálogo de hoy. Y yo sigo desde hace un par de años toda esta discusión súper interesante y estimulante intelectualmente que son los diseños del sur. Y he visto que Óscar ha sido incluso invitado en una ponencia en el más reciente IDHS Congreso en Bogotá, que precisamente llevaba el título de Diseños Otros. Y con toda la frustración no pude asistir a nada, ni viajar, ni escuchar nada en formato digital. Y a mí me gustaría preguntar a Óscar si en este caldo de cultivo tan interesante y tan necesario en la historiografía del diseño, en toda esta contribución de los llamados diseños del sur, si estás viendo como tendencias o constantes de maneras otras de explicar y de historiar el diseño, si podéis notar algún tipo de método, approach, acercamiento que puede inspirar la historiografía del diseño en este momento. Sí, fíjate que esto que tú hablas es un tema que cada vez es más recurrente, ¿sí? Porque hay muchos jóvenes principalmente que cada vez están más interesados en esta posición. Cuando hablan de los diseños del sur, ¿no? Están hablando de esta cultura, ¿no? Que se ha sostenido durante muchísimo tiempo y que es parte precisamente de lo que ellos identifican como marginados, ¿no? Hay autores como Tony Fry que se ha acercado a esto. Arturo Escobar, por ejemplo, ¿no? Colombiano, que pero vive en Estados Unidos, pero ha escrito cosas muy interesantes al respecto. Tiene muchos seguidores, ¿no? Cada vez más. Y hablan de esto. Yo creo que es un tema, yo lo he empezado a analizar y lo discuto a veces en mis cursos, pero es un tema que
yo creo que apenas estamos identificando, ¿sí? Se ha, de alguna manera, se ha empezado a estructurar una teoría, ¿sí? que soporta esto y que principalmente es una teoría que representa a una gran comunidad, ¿sí? Curiosamente, ahí están inmersos los llamados artesanos, ¿sí? que de alguna manera han dicho, bueno, pero esos artesanos que también han pasado por etapas de conquista, de colonización, de marginación, etcétera, necesitan al diseño, ¿sí? Y necesitan al diseño para que su presencia cada vez sea más importante y otra vez el bienestar esté con ellos. No obstante, yo también históricamente he podido observar cómo los primeros pasos que han dado algunos colegas, al principio, fíjate, profesores, que esto lo tomaban como una posición personal, ¿sí? Y se llevaban a todos sus alumnos a que de alguna manera confrontaran lo que está pasando con, por ejemplo, los artesanos. Pero al principio no entendían, la verdad. Yo inclusive llegué a decirles, oigan, déjenlos en paz, ¿no? Si no van a hacer algo realmente importante para ellos, para un cambio de vida, déjenlos seguir con su vida, porque había por ejemplo, artesanos que llegan y decían, paren lo que están haciendo, les vamos a dar nuevos diseños para que ustedes lo vendan a la gente y vivan mejor, ¿no? Pero sin tener en cuenta un análisis serio de la cultura de esta gente, ¿sí? Y simplemente dejaban de hacer las cosas porque pues se impresionaban, ¿no? Con la llegada de la ciudad de toda esta gente, y después los abandonaban porque todo esto lo veían simplemente como un ejercicio académico, como una experiencia, y regresaban a lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, esto hubo, yo ahí los tengo documentados, ¿no? Varios casos que no deben de volver a existir. Pero después han surgido otros diseñadores pensando de manera muy diferente, ¿sí? Que se han ido a integrarse con esas comunidades, que han participado con ellos activamente, que los han defendido en lo posible para hacer las cosas. Incluso tengo algunos exalumnos que están trabajando con compañías reconocidas mundialmente, ¿no? Haciendo aparatos que tecnológicamente son de hoy, ¿no? De lo último, pero al mismo tiempo están trabajando con otros diseñadores en diferentes partes del mundo porque están aprovechando los nuevos medios de comunicación que son tremendos, ¿no? Que nos hacen lo que estamos haciendo hoy, compartiendo cosas en tiempo real y sin mucho problema. Bueno, ellos lo están haciendo y dicen, vamos a trabajar para esta gente, ¿sí? Por ahí había 2, 3 imágenes que puse que son parte precisamente de ese trabajo, y ellos, ¿qué es lo que hacen? Trabajan. Hay gente que está en América Latina, gente que puede estar en África, puede estar en Europa, puede estar en Asia, ¿no? Y trabajan conjuntamente y dicen, hay este tema o estos temas, vamos a tratar de diseñar para ellos, pero no se quedan en el diseño nada más, sino que empiezan a hacer una gestión muy interesante de cómo conseguir para esa gente el apoyo político de donde están viviendo, de conseguir el dinero suficiente para que ese diseño se haga sin que le cueste a la gente y que realmente lo puedan aprovechar, y lo consiguen, ¿sí? Y consiguen tecnologías que ya ligadas con esta visión de la economía circular, del no desperdicio, etcétera, etcétera, y entonces llegan a una solución realmente interesante. Bueno, esas son cosas que están surgiendo hoy, ¿sí? En el mundo. Nosotros los historiadores los estamos analizando, estamos revisando lo que hacen, cómo lo hacen, ¿no? Y son situaciones que no existían anteriormente y que hoy ya están empezando a existir. Y esto que tú mencionas, pues es algo precisamente de todo este movimiento, así lo podemos llamar, de una nueva visión del diseño frente a una
sociedad diferente a la que nos decían que era la sociedad que respondía a los diseñadores profesionales. Ana me da permiso para contestar brevemente a tu reacción, porque estamos en una discusión sobre historiografía y evidentemente se cambian los actores o se amplía el radio de acción de qué puede ser un sujeto de investigación para un historiador. Pero a mí lo que me interesa más de todo este decolonial turn o de estos diseños del sur es cómo a mí me afecta directamente con mis herramientas de historiadora. No que ahora tengo más objeto de estudio porque ahora se amplía el espectro de cosas que tengo que atender con no sé, con mis herramientas de historiadora o teórica, sino que a mí este giro de colonial realmente me revoluciona y me cuestiona mis herramientas. Yo no puedo observar una situación o historiar o teorizar con mis estudiantes cualquier situación sin este nuevo setting que propone el giro de colonial, y lo encuentro un elemento más a las herramientas del nuevo historiador de hoy, junto a los cultural studies, junto al feminismo, junto a la percepción de centro-periferia, porque este giro de colonial te obliga a entender desde qué posición privilegiada estás ejerciendo tu oficio de historiadora. Y esto es una contribución increíble que viene de Sudamérica. O sea, es algo realmente como para poner el énfasis, y no me cansaría de repetirlo. Soy súper agradecida de esta crítica también virulenta, Escobar, Miñolos, Alfredos y compañía, que es súper, o sea, lo ha revuelto todo para mí. Para mí es una contribución súper estimulante para coger hoy al final de la sesión en la caja de herramientas del historiador. Yo quería decirte, Mónica, que estoy aprendiendo mucho de los historiadores de la moda y el textil, porque quizá no tienen esta obsesión tecnológica que tuvimos los historiadores del diseño clásico, y entonces he aprendido mucho, sobre todo los de América Latina. Es decir, cómo ellos se enfrentan, historiadores académicos, gente muy preparada, para nada aficionados, cómo ellos se enfrentan a sus tradiciones y cómo estos artesanos reelaboran estas tradiciones, y los diseñadores también. A mí es algo que me fascina y estoy aprendiendo mucho de la moda, cuando resulta que la moda en las escuelas que yo daba clase se consideraba una cosa frívola que no se tenía que estudiar mucho, ¿no? Entonces yo estoy descubriendo un mundo, y sobre todo de esta visión más antropológica, ¿no? Isabel, veo que has contestado a Natalie. Estaba diciendo si quiere formular la pregunta para que todos podamos Ya compartir le he contestado por escrito, sí. las fuentes. Tú misma, Natalie, ¿estás conectada? Si quieres sacar el micro y compartimos la... Gracias. Buenas noches. Gracias por las conferencias, que estuvieron muy interesantes. Y mi pregunta era hacia Isabel sobre alguna información con referencias historiográficas sobre el diseño y la moda. Ella amablemente me respondió por el mensaje. Yo no soy especialista en absoluto, porque yo me dediqué a la historia del diseño industrial y la historia del diseño de producto. Pero ahora estoy en la organización de unos congresos bianuales sobre moda y textil, y me fascinan, y si acaso te puedo poner en contacto con algunos especialistas. Yo, por ejemplo, hace 4 años invitamos a una historiadora americana que se llama... no me viene el nombre. Valerie Stelle. Valerie Stelle, ¿no? Valerie Stelle tiene unos libros fenomenales,
y es una historiadora que está trabajando mucho para dignificar la historia de la moda. Yo te aconsejo que leas libros de Vanity Stene, porque realmente ella lo enfoca desde los estudios de historia cultural, ¿no? Y se mete en temas como la homosexualidad, el corsé, temas que habían sido temas muy desacreditados, y como ella los estudia a fondo, yo no digo que los signifique, lo que digo es que ella hace unas justificaciones diferentes, ¿no? Y tiene unos estudios sobre la moda francesa fantásticos, sobre la moda, pero no ahora, no la moda de los grandes modistas, sino cómo el sistema de la moda se creó, ¿no? Y ahora estamos convocando un congreso sobre la moda y el cuerpo. Entonces vamos tocando temas sobre, por ejemplo, la transmisión del conocimiento, el cuerpo, etcétera, donde yo, de una manera casi casual, he entrado en contacto con este mundo de la moda, que me parece fascinante, pero yo te digo que no soy especialista. Para mí, si quieres, te puedo poner en contacto con especialistas, ¿eh? Sí, de hecho, Natalie nos sigue, ¿no? Creo, estos coloquios. Tenemos otra palabra, si quieres, Mónica Briviesca, por favor, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, la pregunta es como para cualquiera de los dos, si Isabel u Oscar me pueden apoyar. En lo que estuvieron presentando, que me parece muy, muy interesante, yo soy maestra de teoría del diseño en la Universidad de Guadalajara, acá en México, y estaba haciendo como una recopilación un poco de cómo va la teoría del diseño en la actualidad, que como Oscar dijo, pues en este momento se está haciendo historia. Esa recopilación incluye como un seguimiento que le estoy dando, pero desde el punto del término de industria cultural y creativa. Y creo, no sé si ahí están chocando, o a los diseñadores como tales no les gusta tanto como estar inmersos en este término, o cómo podría funcionar, porque además en esta parte del ámbito político que decían que también tiene que ver con el diseño, acá en Guadalajara tenemos una jefatura de diseño y multidisciplinas que está aportando capital económico para desarrollar proyectos sociales. Y la parte de gobierno como que también a los diseñadores no les encanta mucho, y no sé de esta manera cómo impacta en la teoría o la historia del diseño esta recopilación que ahí ando trabajando. Oscar, te lo dejo para ti. No, Mónica, esto de construir la teoría del diseño, bueno, es entender la realidad, ¿no? Y por eso la historiografía es importantísima en ese sentido. O sea, cómo interpretamos nosotros lo que está pasando en ese momento. Y esa es una tarea para ti y para todos nosotros. Estamos inmiscuidos precisamente en la formación de los diseñadores, en el desarrollo del diseño profesional, etcétera, ¿no? Bueno, los conozco a ustedes, la Universidad allá de Guadalajara, y tienen ustedes un espacio importantísimo para poder analizar precisamente este desarrollo social, que así que en términos globales se dice así nada más, pero que implica muchísimas cosas, ¿no? Creo que es un... yo cada vez que me hablan de un espacio geográfico, hablo de una especie de laboratorio, en el sentido de analizar las cosas y teniendo los elementos suficientes, se puede tener un resultado muy importante para el desarrollo del diseño, ¿no? De hecho, todas las universidades que tienen las carreras de diseño deberían de estar haciendo un análisis historiográfico todo el tiempo para saber cómo están formando a su gente y para qué la están formando. Porque hay veces que están desfasados de la realidad, ¿sí? Está pasando algo, si lo queremos manejar así, afuera de la universidad,
mientras aquí siguen reproduciendo lo que se ha dicho durante mucho tiempo. Entonces, para eso ayuda mucho la historiografía. Y para eso ayudan mucho los profesores y los profesionales que se han metido en el análisis precisamente de la historiografía para entender qué es lo que pasa y poder cambiar los programas, los planes, los objetivos y todo eso que es muy importante para las universidades, porque de ahí salen los que realmente van a estar o no van a estar en lo que demanda la sociedad, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias. Creo que no hay, sí, no hay más preguntas. Si alguien quiere levantar la manita. Sí, pues adelante. Más práctico así. No te oímos. Micrófono. ¿No te escuchamos bien, Alejandro? No te escuchamos. A ver si te puedo yo sacar el... Tendrías que sacar No tiene abrir el micrófono. micro. ¿Ahora? No se escucha. No te escuchamos bien. Si quieres escribirlo en el chat, le transmito la pregunta a Óscar o a Isabel. Me escribes y se la transmito. También Anabel nos está diciendo, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Óscar, sobre la necesidad de sistematizar las fuentes historiográficas del diseño que manejamos los docentes. Y esperamos a Alejandro Velasco para, si tiene medio para escribir, transmitir la pregunta. Creo que no. Un poco pobre. Bueno, dejamos unos minutos. Mauricio Vico tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias. No solamente, ¿no es cierto?, dejar como una propuesta, a propósito, ¿no es cierto?, que ha hablado Isabel, también Óscar, del tema, ¿no es cierto?, del diseño de la periferia, donde se encuentra Latinoamérica. Por hablo, ¿no es cierto?, desde acá, que muchas veces cuesta encontrar o encontrarse con otros documentos escritos por otros historiadores del diseño en otros países, no sé, en Argentina, Perú, Colombia, y hay mucho ahora. Para poder de repente ir teniendo como una panorámica de lo que ha ocurrido en Latinoamérica sobre el tema de la historia del diseño. Cuesta de repente tener, ¿no es cierto?, acceso a los libros o los documentos online. De repente uno buscando, no sé, se encuentra a veces con otros historiadores o historiadoras que están en la misma situación que uno. No sé, de repente uno podría ver casi un repositorio, a lo mejor un lugar, no sé, donde que uno podría ir dejando, no sé, los libros que ha escrito o los artículos para poder entender qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? No sé, en Argentina, a mí me pasó el fenómeno, ¿no es cierto?, con el tema de Perú, a mí me invitaron, porque yo he hablado sobre el tema del afiche político en Chile y la contracultura, la iconografía de la contracultura en Chile también, y ahí me encontré con gente que también estaba investigando, estaba en los mismos temas, pero así, por unas cuestiones de repente casi como de casualidad. Eso lo quería decir. Gracias. Mira, Mauricio, tenemos la intención de hacerlo, ¿sí? Precisamente el ICDHS, como le llamamos comúnmente, que es International Conference of Design History and Design Studies, ¿no? Esto lo hicimos hace 20 y tantos años, y lo hicimos precisamente para ser incluyentes. Dijimos, lo que decían hace rato, ¿no? Los países centrales no hacen mucho caso de la periferia, ¿no? Y entonces hay que llevar a la periferia y como le decíamos nosotros, decía, ahora ustedes se sientan ahí abajo y nos escuchan a nosotros acá arriba, ¿no? Y así empezó esto. Y es muy interesante. Hemos hecho a partir de ahí una comunidad internacional que
creo que ha dado resultado. Y para eso decíamos, hagamos un congreso en los países centrales y 2 años después en los países periféricos, ¿sí? Y vamos caminando de esa manera. Así lo hemos hecho durante muchos años, ¿no? Acaba de terminar precisamente el de Barcelona, ¿no? Y antes Croacia. Y así podemos hablar de buena parte del mundo y precisamente llevando todos los trabajos desde los estudiantes, principalmente doctorantes, ¿no? Gente que está en el doctorado, que está en el posgrado, profesionales que han hecho estudios sobre esto con excelentes resultados. Los proceedings existen, o sea, los resúmenes de todos estos están en la red, están abiertos. Si ustedes se meten a lo que es el ICDHS, ahí están digitales y hay cosas muy interesantes de los congresos que hemos manejado. Cualquiera de ustedes lo puede encontrar y los puede consultar. Ahí hemos visto cómo ha llegado una generación de jóvenes, de más jóvenes, que precisamente hoy están llevando adelante análisis muy interesantes alrededor de todo lo que estábamos acabando de hablar. Y son europeos, gente de Estados Unidos, gente de Latinoamérica, gente de Asia, gente de diferentes partes del mundo, que nos hablan mucho de estos cambios en el mundo. Entonces, creo que eso hay que aprovecharlo y nos puede ayudar. Ahora, algunos de nosotros estamos generando archivos en diferentes países, ¿no? Por supuesto, aquí la Fundación Historia del Diseño en Barcelona lo ha hecho con algunos diseñadores muy importantes, fundadores. Nosotros en México lo estamos empezando a hacer. Yo lo he hecho y estamos generando archivos, generamos libros de consulta para la gente. Hay un compañero que precisamente en Buenos Aires está armando un archivo del diseño muy interesante, muy completo, y lo mismo están empezando a hacer en Colombia, en Brasil, en diferentes países, hablando de Latinoamérica, ¿no? Pero creo que esto ya empieza a ser un movimiento y solo es cuestión de acabar de tener los elementos necesarios, porque cuesta de alguna manera. Y entonces, bueno, eso empieza por nosotros mismos, pero tiene que terminar en un apoyo del sistema, ¿no? De una o de otra manera, y eso es lo que estamos intentando lograr. De hecho, ahora en el congreso pasado que fue en Bogotá, se habló de esa intención, de ya empezar a formar algo de toda la región, ¿no? Vamos a ver, apenas está recogiendo algunas cosas, pero puede haber buenos resultados. Entonces, es algo que está en movimiento y que próximamente yo creo que puede empezar a tener resultados interesantes. Gracias, Óscar. Podemos probar si Alejandro puede sacar el micro y funciona la voz, y si no, Pablo Yáñez también tiene la palabra pedida. Alejandro, ¿puede sacar el micro? ¿Funciona? No, pues... No puedo. Bueno, mientras lo pruebas, Pablo Yáñez, por favor, si quieres dirigir la palabra, muchas gracias. Gracias. No sé qué le... ¿Tienes el micro activado también? A ver, quizás soy yo la que nos está dejando. Haz tu unmute. Eso puede ser. A ver, déjame ver qué pase. No, cancel. Disculpar. Ok, tendría que funcionar. ¿Escucha? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Soy Alejandro. Sí. Ahí está. Ah, de acuerdo. Perdón. Bueno, no, ningún problema. Bueno, soy Alejandro Velasco. No, primera cosa quería agradecerles de la presentación. Yo fui alumno en la universidad en la maestría de diseño industrial hace algunos años con Óscar. Una cosa que me ha llamado mucho la atención es que como estudiante muchas veces la historia uno
como dicen, no le da la importancia que se merece. Ya cuando uno comienza a trabajar a nivel profesional es cuando se da cuenta de qué tan importante puede ser para proyectar, para pensar y analizar lo que se está realizando. Y pues sí, en realidad no es una pregunta la mía, ¿no? Era solo hablar un poco sobre este tema que era tan interesante, que es la historiografía, y cómo hay tantos aspectos diferentes para poder analizarla, ¿no? Como mencionaban, que puede ser desde el punto de vista antropológico o solamente partes históricas. Estaba pensando también, analizando, aunque las empresas que se dedican a hacer o que crean productos, o en algunas otras ocasiones que son las personas que hacen la diferencia, como pueden ser diseñadores importantes, ¿no? Que participan en diferentes empresas. No, hay muchos puntos que me gustaron mucho de esta presentación, como el hecho de hablar de la periferia y del centro. Yo, en este caso, tengo la fortuna vivo en Italia. Entonces, vengo de México, conocer el diseño italiano, vivirlo, conocer algunas empresas y encontrarme con ellas, me ha enriquecido tanto y me ha ayudado a darme cuenta qué tan diferente es proyectar para estos dos sectores, ¿no? O proyectar en México, proyectar en un país como puede ser Italia. No sé, en este caso quería agradecer principalmente esta presentación que es inspiradora. Gracias. No sé Y cómo decirlo. disculpa, Pablo, tienes la palabra también. Si quieres, creo que puedes desconectarte el micro. Sí, A ver si es sí, posible. ahora sí. Ok, gracias. Gracias a los dos. Mi apellido es Yáñez, por si acaso. Tengo un tema con respecto a la historiografía en general de la historia del diseño, y yo más que nada investigo justamente sobre diseño industrial, que es lo que estudié, que siempre nos enfocamos desde las perspectivas como desde el consumo, desde la producción industrial, desde la fabricación, desde la tecnología en cuanto a lo que la tecnología permite hacer, pero tanto para Óscar y para Isabel, es como desde cómo podrían agregar ustedes, que es lo que me interesa a mí a nivel investigativo, es como a la historiografía la parte del gesto de diseñar, en la acción misma y con respecto a lo que sería el tiempo de la historia de la creación. Porque siempre hablamos desde unas perspectivas como más bien de consumistas y de producción en el diseño, pero nos olvidamos de la parte de la creación en el diseño, de la creatividad en sí. Entonces, desde ustedes, ¿cómo observarían el involucrar esas perspectivas historiográficas que tienen que ver más con la intimidad del acto de diseñar, más que con la resultante en sí, que para mí la resultante es una mediación del proceso y no el proceso en sí del diseño? Sí, ¿Isabel? Bueno, yo creo, no sé, quizá las últimas tendencias historiográficas. Bueno, tengo que decir que cuando empezaron a aparecer los libros sobre historia del consumo y también de la mediación, teníamos un debate con Ana Calvera, que decía que, bueno, con estas perspectivas se pierde el concepto de calidad y se pierde el concepto de estética, porque no hay... Bueno, el diseño también tiene una componente estética, ¿no? Entonces ella ponía un poco el plato en la balanza, ¿no? Decía, si solo estudiamos la historia del consumo, de la cultura de masas, de las tribus urbanas, también perdemos el concepto de calidad. Por ejemplo, en la historia del arte el concepto de calidad es muy importante, ¿no? Tienes que tener claro el concepto de calidad, porque si no, no puedes hacer historia del arte, ¿no? No todo lo que se hace es buen arte. Entonces, es cuestión de encontrar el equilibrio, pero era una discusión muy interesante que teníamos con Ana, porque Ana se esforzó muchísimo, muchísimo en desarrollar la filosofía, la estética aplicada al diseño, y tiene
libros sobre la estética de lo cotidiano y la estética de lo útil, porque ella defendía siempre esta cuestión, ¿no? Y decía, cuidado, cuidado, no vayamos a perder el concepto de calidad. Y entonces yo creo que el concepto de calidad en el diseño también es importante. Es decir, por ejemplo, tú no puedes trabajar con un museo si no tienes un concepto de calidad, porque un museo colecciona a partir de criterios de calidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es la calidad en el diseño? Bueno, entonces aquí entraríamos en otro debate que nos llevaría hasta las 11. Pero yo creo que el concepto de calidad es importante. Sí. Sí, esto debe de estar implícito también en el trabajo de la historiografía, ¿no? Lo más que, bueno, hay ciertas tendencias de escribir, de analizar y escribir ciertas cosas, pero están, desde Adrián Forti lo dijo, aquí lo tengo. Por ejemplo, él dijo, la calidad en el diseño, la capacidad de distinguir entre buen y mal diseño es esencial en toda la actividad del diseño. Tanto los diseñadores como los consumidores necesitan tener criterios de calidad para ejercer sus habilidades. Y por eso tomaba en cuenta esta posición que tú dices, ¿no? El proceso que sigue el diseñador para lograr ese buen diseño, si tú quieres llamarlo así, y que llegue hasta donde se piensa que debe de llegar. Entonces, sí, es trabajo también de los historiadores, necesariamente. Tenemos mucho trabajo por delante, pero siempre debe haber alguien como tú que dice, yo estoy interesado en este tema y lo voy a analizar, ¿sí? Y voy a recoger todo lo que tengo, lo necesario para poder compartir por medio de una publicación las cosas y entonces dar un paso adelante, ¿no? Muchas veces con una publicación que hacemos generamos otras 3 o 4, ¿no? De gente que dice, yo estoy de acuerdo con él y yo voy a escribir también sobre esto y algo más. Entonces, este tema, sí, al principio era importantísimo. Después vinieron todas estas nuevas visiones más antropológicas, etcétera, etcétera. Pero eso no quita que todos los diseñadores seguimos trabajando en ese mismo sentido, ¿sí? Para poder concebir los productos que queremos para la sociedad, ¿no? Y fíjense, con respecto a Ana Calvera, sí, ella escribió cosas muy interesantes y les quiero comunicar simplemente que ya estamos a punto de publicar un libro en Editorial Designio sobre una serie de textos muy interesantes de Ana, ¿no? Va a ser un poco nuestro pequeño homenaje a nuestra amiga, pero que además era necesario, tenía guardados una serie de textos que no había publicado en un libro y que vamos a publicar próximamente, y la Fundación Historia del Diseño tiene muchísimo que ver con esto. Muchas gracias. Faltan 2 minutitos para las 9. Hemos estado prácticamente 2 horas, casi una media de 40 personas siguiendo el debate. No sé, Isabel, ¿qué planes tenéis de continuar? Podemos cerrar, ¿no? No sé, en México, ¿qué horas son? En México van a dar las 2 de la tarde, o sea que nos vamos a ir a comer, los que estamos en México. Bueno, nosotros vamos a cenar. Lo que tengo que decir es que yo he aprendido mucho de otras disciplinas, ¿no? Entonces, a veces los historiadores del diseño nos encerramos en nuestra burbuja y no dialogamos con otro tipo de historiadores, ¿no? Y a mí me ha ocurrido con el caso de la moda, que al dialogar con historiadores de la moda he aprendido muchísimo, ¿no? Y creo que propiciar estos contactos con antropólogos, historiadores del arte avanzados, historiadores de la moda, es muy interesante, historiadores de la tecnología. Yo hubo una época que tenía mi aula en la Universidad Politécnica al lado de un departamento de historia de
de la tecnología, que había 2 profesores que eran los únicos que hacían historia de la tecnología en toda la Universidad Politécnica. Y yo aprendía mucho con ellos, ¿no? Entonces, quizá tendríamos que propiciar estos contactos con otro tipo de historiadores para que nos enseñen de sus prácticas, ¿no? Y de su historiografía. Bueno. Bueno, vamos a cenar. Aquí en España vamos a cenar. A cenar y a comer. Bueno, muchísimas gracias a todos. Qué gusto habernos tenido aquí, ¿no? De todos los debates que hemos hecho, este ha sido el más numeroso y el más animado. Alguna cosa habrá que hacer, ¿no? Esperemos que esto no caiga en saco roto, ¿eh? Bueno, adiós a todos y muchísimas gracias. Un beso. Muchas gracias a todos, por su presencia. Vale. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias por participar a todos.